0100 Seretreres. La Sierra Baja entre Uruapan y Gabriel Zamora parecía dormida. No había viento, no había motores, solo el murmullo de los insectos y el olor a hojas húmedas. La FIR, en recorrido de reconocimiento rutinario, avanzaba lento por una brecha agrícola cuando el monitor térmico empezó a marcar puntos de calor anómalos. Primero 5, luego 10. En menos de 30 segundos, la pantalla mostró una línea completa, más de 20 firmas móviles, desplazándose de forma pareja, sin pausas, con motores del mismo rango de temperatura. Movimiento táctico. Esto no es tránsito, murmuró Arco. La unidad apagó luces y frenó al mismo tiempo. Los operadores abrieron las puertas despacio, dejando que el vehículo respirara antes de que el sonido del motor los delatara. A 300 metros, casi al borde de la 37D, empezó a escucharse un rumor bajo, constante, como si varias máquinas industriales avanzaran a la misma cadencia. Con térmico, uno de los elementos confirmó lo que todos temían. Un convoy del cártel de la Sierra Verde, enorme, saliendo de una brecha secundaria que casi nadie usa de noche. Al frente, la silueta irregular de los monstruos artesanales. Detrás, camionetas alargadas con sombras de hombres armados. Más atrás, lo más extraño de la noche. 3 helicópteros artesanales, aparcados en hilera, motores calientes, posiblemente listos para despegue rápido. La lectura coincidía con reportes de inteligencia que advertían movimientos logísticos del CSV para reforzar su control entre Nueva Italia y Lombardía. Arco transmitió por radio en clave corta. Alfa en punto. Mantenemos silencio. La respuesta llegó en susurros. Bravo y Delta ya se movían por rutas alternas para formar cerco. En una ranchería cercana, doña Carmina, dueña de una tiendita, despertó por el temblor leve de las ventanas. Pensó primero que era un tráiler pasando por la carretera, pero el sonido era más grave, más lento. Su hijo se sentó asustado. Ella lo abrazó y lo llevó al suelo, detrás de un mueble. A pocos kilómetros, don Laureano prendió su radio viejo. Entre estática escuchó un tono corto de alerta, como si alguien hubiera abierto un canal equivocado. Esa misma interferencia la captó la FIR. Un halcón del CSB dejó abierto un micro por accidente. No se escuchó voz, pero la señal clavó la dirección del convoy. 01 o 20. Las unidades FIR comenzaron a cerrar líneas. Alfa avanzaba desde Punta de la Laguna. Bravo. Desde un arroyo seco. Delta. Por una brecha nueva abierta por maquinaria agrícola. Cada quien sabía que si los helicópteros levantaban, la noche podía volverse un desastre. La FIR estaba a 200 metros del convoy, cuando sucedió el error que cambiaría el tono de la madrugada. Una gota de humedad cayó sobre el visor de uno de los operadores y reflejó un destello mínimo, casi invisible. Pero en la oscuridad total, ese brillo bastó. Los monstruos frenaron al instante. Se escucharon portezuelas, pasos, seguros de armas, y luego una primera ráfaga corta, hacia la maleza. Arco ordenó repliegue de inmediato. Los operadores se metieron entre árboles gruesos, tratando de mantener la misma línea. Las balas cortaron hojas, ramas, y el silencio del cerro se rompió. En las rancherías, perros comenzaron a ladrar. Varias familias se tiraron al piso sin saber de dónde venía el fuego. 02.0. Los motores de los helicópteros empezaron a rugir. El primero levantó hélices con un zumbido profundo, inhalando polvo y hojas secas. Su luz térmica saltaba irregular entre los troncos. Arco habló rápido. Si despega, nos van a ubicar. Tirador, búscale hueco. El tirador llevaba casi un minuto sin ángulo claro. La vegetación era densa y la aeronave giraba para ganar posición. Cuando alcanzó 15 metros de altura, el rotor iluminó el claro. Ese fue el hueco. 3 detonaciones secas. El helicóptero tembló, perdió ritmo y una fuga de combustible prendió la parte lateral. Arco gritó, ¡cubran! El aparato cayó hacia un cultivo y explotó al tocar tierra. El fogonazo iluminó la 37D por un instante, revelando las siluetas completas del convoy. Las familias que estaban despiertas se estiraron en el suelo, sujetando puertas, esperando a que los disparos no se acercaran más. 0205. El segundo helicóptero intentó elevarse, pero un impacto en el rotor trasero lo hizo girar torpe, rebotar contra su propia base
y terminar ardiendo sin despegar siquiera. El CSB entendió que la FIR ya estaba encima. El tercer helicóptero, el que llevaba al Piraña, operador regional, encendió motor con urgencia. El sonido se imponía sobre el resto del ruido, como un tambor grave anunciando escape. Arco habló muy bajo, pero firme. «Ese no se va. Avancen». Alfa se deslizó entre troncos, casi cuerpo a tierra. El rotor del helicóptero levantó polvo y brasas de los restos que ardían. La escena parecía de combate frontal, pero sin luz, sin referencias, solo sombras que se movían entre humo. Y justo cuando Alfa estaba a menos de 90 metros del punto, un sicario del CSB detectó movimiento y abrió una ráfaga que cortó la noche en dos. La formación se quebró por un segundo. El helicóptero del Piraña comenzó a elevarse. 30 centímetros, 1 metro, 2. La ventana para detenerlo estaba por cerrarse, y ahí terminó la primera fase. El helicóptero del Piraña subía despacio, todavía inestable por la turbulencia generada por los incendios cercanos. El rotor levantaba polvo y hojas quemadas, creando un remolino que hacía arder los ojos. Arco calculó la distancia con un vistazo rápido, menos de 80 metros y cerrándose, pero el fuego enemigo obligaba a avanzar en zigzag. «Bravo. Necesito presión en el acceso sur». «Ya», ordenó Arco. La respuesta llegó con un clic, sin palabras. Los operadores sabían que hablar demasiado en radio, en noches como esa, podía costar vidas. En el camino hacia la brecha lateral, un segundo grupo de sicarios se posicionó detrás de una camioneta modificada. Las siluetas se movían rápido, desordenadas pero agresivas, buscando abrir una franja de fuego que permitiera al helicóptero levantar más altura. Los artillados calibre .50 comenzaron a disparar en abanico, tratando de saturar cualquier punto donde pudiera esconderse un tirador federal. El eco retumbó entre los cerros, rebotando como un trueno atrapado. Las familias en las rancherías escucharon el sonido seco y repetitivo de la .50 y se encogieron aún más contra el suelo. Mateo, desde la casa de su abuela, se cubrió los oídos. Doña Carmina abrazó a su hijo sin decir palabra. Solo esperaba que ninguna bala perdida cayera sobre su techo de lámina. FIR, movimiento controlado. Arco ordenó avanzar por tramos cortos. 5 metros. Pausa. Otros 5. Cambio de ángulo. La vegetación ayudaba a ocultarlos, pero los troncos gruesos eran una bendición y una condena. Protegían de un lado, bloqueaban la vista del helicóptero del otro. El tirador de Alfa luchaba por encontrar línea de fuego. Cada vez que asomaba la mira térmica, una ráfaga obligaba a bajar. «Necesito que Bravo me abra hueco. No tengo ventana», murmuró. La radio respondió con 2 señales cortas. «Entendido». Bravo se movió hacia una hondonada que daba directo a la 37D. La tierra estaba húmeda, resbalosa. Uno de los operadores cayó de rodillas, pero no emitió ruido. Se levantó y siguió. En ese tipo de noches, nadie reclamaba nada. Simplemente se avanzaba. Cuando Bravo llegó al punto, soltó 3 ráfagas bien dirigidas hacia el artillado del CSB. No buscaban neutralizarlo, sino distraer. El truco funcionó. El artillado giró su torreta para responder el ataque lateral. Arco solo dijo, «Ahora». El tirador respiró hondo. El helicóptero gana altura. El helicóptero del Piraña ya estaba a 3-4 metros. Las patas del tren de aterrizaje comenzaron a despegar de lo irregular del terreno. El operador regional gritaba órdenes a sus escoltas, pidiendo que contuvieran a la FIR, aunque fuera 30 segundos más. Las luces del fuego tras los helicópteros caídos parpadeaban en el humo, creando sombras que se movían como si el bosque entero estuviera vivo. El aire olía a diésel sin quemar, a metal caliente y a restos de cultivo quemado. Arco avanzó 20 metros más, casi cuerpo a tierra. Notó que la ráfaga previa había cambiado el ritmo de los sicarios. Estaban respondiendo en dirección equivocada, cubriendo el flanco sur en vez del oeste. Era la ventana. Tirador. Línea libre. Veo motor. Todavía se mueve. Tienes 3 segundos. 3, 2, 1. El tirador apretó el gatillo. El primer impacto rebotó en una placa improvisada. El segundo perforó la carcasa. El tercero cambió el sonido del rotor. De un zumbido grave pasó a un golpeteo irregular, como si el eje hubiera perdido fuerza.
El helicóptero comenzó a inclinarse. CSB. Reacción desesperada. Los escoltas del Piraña gritaron órdenes, abriendo fuego en todas direcciones. El artillado delantero intentó avanzar para cubrirlo, pero el terreno lodoso lo atrasó. El pánico cortó la disciplina del convoy. Algunos hombres corrieron hacia la maleza. Otros dispararon hacia sombras que ni siquiera estaban ahí. Uno de los operadores del CSB lanzó un cohete improvisado, que salió torcido y explotó antes de llegar al objetivo. El destello iluminó de frente al Piraña, aún dentro de la aeronave, tratando de desenredarse del arnés. El helicóptero descendió medio metro, luego se ladeó. Arco se puso de pie entre árboles, exponiéndose apenas. «Sigue bajando, sigue bajando». El rotor golpeó una rama gruesa. El ruido fue como un latigazo metálico. El helicóptero perdió equilibrio y cayó de lado. Cliffhanger. Antes de tocar suelo, uno de los sicarios vio a Alfa entre la vegetación y abrió fuego directo. Las balas cortaron el tronco que Arco usaba de cubierta. La FIR tuvo que lanzarse al suelo. El helicóptero del Piraña impactó de costado, pero nadie sabía si el líder seguía vivo o no. La segunda fase apenas iba a comenzar. El helicóptero del Piraña cayó de costado con un golpe seco, levantando una nube de polvo mezclado con chispas y combustible. El rotor siguió girando unos segundos, raspando contra la tierra como una sierra descontrolada. Luego se detuvo de golpe, dejando un silencio tenso, incómodo, casi irreal en medio del caos. Arco levantó la mano para frenar a Alfa. «Nadie se acerca hasta que confirmemos fuego». El tirador ajustó la mira térmica. «No veo movimiento, pero hay 3 firmas de calor adentro». A 20 metros, los escoltas del CSB corrían hacia la aeronave, disparando ráfagas cortas al azar, tratando de crear una cortina para rescatar al operador regional. No era un avance ordenado. Era puro instinto, puro miedo. El convoy había perdido 2 helicópteros y el tercero acababa de caer. La noche, que al inicio les favorecía, ya se había vuelto un enemigo. Bravo presionó desde el sur, obligando a los sicarios a dividir su atención. El ruido de la Sun-50 del artillado principal retumbó otra vez, pero esta vez los disparos sonaron desesperados, sin ángulo claro. Los monstruos empezaron a moverse para formar un muro metálico entre el helicóptero siniestrado y las unidades federales. El humo del combustible prendido comenzaba a bajar por la pendiente. Olía a plástico quemado, aceite hirviendo y tierra mojada. FIR. Toma de posiciones. Arco marcó 3 puntos con la linterna IR. Delta. Rodeo por la izquierda. Alfa, conmigo. Bravo. Sigan cortando el acceso de los monstruos. La FIR avanzó como un solo cuerpo. Compacto. Silencioso. Las botas apenas hacían ruido sobre la tierra suave. Un operador señaló hacia un claro. «Hay movimiento detrás del helicóptero». El tirador confirmó. 2 cuerpos saliendo, uno arrastrándose. Arco sabía que ese podía ser el Piraña, pero también sabía que los escoltas iban a cambiar de táctica. Primero fuego, luego humo, luego retirada falsa. El CSV usaba ese patrón desde hacía meses en varias zonas de Michoacán. A lo lejos se escuchó a Tacho, el perro del rancho, ladrando sin pausa. Cada vez que el convoy intentaba moverse, el perro respondía. Para FIR, ese sonido se convirtió en un punto de referencia involuntario, pero útil. CSB. La línea. Se rompe un monstruo intentó girar hacia la izquierda, pero el lodo profundo lo atascó. El motor gruñó, el escape escupió humo negro. Los sicarios detrás de la torreta gritaban por radio claves confusas. La caída del helicóptero había pulverizado su disciplina. Uno de los hombres del CSV llegó hasta la puerta lateral de la aeronave. Intentó abrirla, pero el metal estaba doblado. Empujó, pateó, golpeó con el arma. «Piraña, respóndeme». Otra ráfaga desde Bravo lo obligó a cubrirse. La FIR cortaba el perímetro poco a poco, usando el terreno. Zanjas, árboles caídos y piedras volcánicas que emergían como columnas oscuras. Todo servía para avanzar sin entregar silueta. En una casa cercana, doña Carmina escuchó el segundo estruendo y apretó más fuerte a su hijo. El niño temblaba. «Ya casi pasa, ya casi», le dijo, aunque ni ella misma lo creía. Avance final, al punto de impacto. Arco movió la mano.
Dos operadores flanquearon por el costado derecho del helicóptero. El humo picaba en los ojos, pero el térmico mostraba 3 manchas de calor dentro, una estable, 2 fluctuantes. «Si está vivo, va a intentar correr hacia los monstruos», susurró Arco. «¿Y si está armado?» «Lo está». Cuando Alfa llegó a menos de 30 metros, una figura emergió entre el humo, tambaleándose. Sangre en la frente, chaleco torcido, manos temblorosas. Era él, el piraña. Intentó correr hacia un claro, pero cayó de rodillas. Uno de sus escoltas salió detrás, disparando sin apuntar, tratando de cubrirlo. Bravo respondió con 4 detonaciones controladas, obligándolo a retroceder. El piraña se levantó de nuevo. Corrió 7 metros. 8. 9. Arco levantó la mano. «Aseguren, pero no disparen si no hay necesidad». Los operadores avanzaron rápido, casi sin ruido. El piraña tropezó con una roca y cayó boca abajo. Cliffhanger. En ese instante, desde el fondo de la brecha, un motor pesado rugió. Uno de los monstruos, el más grande del convoy, aceleró directo hacia la zona donde estaban Alfa y el piraña, levantando polvo como si preparara una embestida frontal. Arco solo alcanzó a decir una frase: «Todos fuera del eje. Ya». El monstruo avanzaba sin frenar. La noche se partió en 2 otra vez. El monstruo venía a toda potencia. Faros apagados. Solo el rugido del motor rebotando en los cerros. El viento que desplazaba empujó el humo del helicóptero caído hacia los operadores de Alfa, cegando por segundos el térmico y borrando las siluetas. Arco gritó bajo, sin perder el control: «¡A la roca! ¡Ya!». Los elementos se lanzaron hacia un afloramiento volcánico apenas visible entre la maleza. El piraña intentó arrastrarse hacia ese mismo punto, pero el peso del chaleco y el golpe de la caída lo hicieron avanzar apenas unos centímetros. El monstruo seguía derecho, sin intención de frenar ni de maniobrar. Era una embestida real. Bravo abrió fuego desde el sur para obligar al conductor a desviar el avance. Pero el blindaje artesanal absorbió la mayoría de los impactos, dejando solo chispas en la chapa irregular. El CSB trataba de recuperar al piraña, a una costa de aplastar parte de su propio personal si era necesario. El ruido del motor se acercó hasta hacerse ensordecedor. La tierra vibró. El escape soltó una ráfaga de humo negro. Alfa se pegó al suelo. Uno de los operadores dijo: «Si no gira ahora, se nos viene encima». Y entonces, a menos de 8 metros del punto de impacto, el monstruo se ladeó. Las llantas traseras, cubiertas de lodo, patinaron en una piedra húmeda. El vehículo giró involuntariamente hacia el este, raspando contra un tronco grueso y perdiendo velocidad. El golpe fue fuerte, pero suficiente para frenar la embestida. Arco aprovechó el instante. «Delta, flanco izquierdo. Bravo, presión constante. No lo dejen recuperar ángulo. CSB, caos interno». Desde dentro del monstruo se escucharon gritos. La puerta lateral se abrió de golpe y 2 sicarios bajaron tambaleándose, aturdidos por el impacto. Uno cayó de rodillas en la tierra. El otro disparó hacia cualquier sombra, sin distinguir entre vegetación y movimiento real. El fuego cruzado aumentó. Los sicarios de retaguardia intentaron avanzar para cubrir la retirada del vehículo, pero Delta los sorprendió desde una brecha secundaria, con ráfagas cortas que forzaron al CSB a retroceder hacia el núcleo del convoy. En la confusión, un artillado calibre .50 del cartel intentó apoyar desde más atrás, pero la elevación del terreno le bloqueaba el ángulo. El operador subió la torreta unos grados más, desesperado, intentando encontrar una sombra que apuntar. El retroceso de la .50 hizo vibrar la estructura y las balas cortaron ramas enteras, cayendo como lluvia oscura sobre el terreno. El ruido llegaba hasta las rancherías. Mateo, desde el piso de la casa de su abuela, escuchó las detonaciones y pensó que el mundo se estaba partiendo. Don Laureano, en silencio absoluto, apagó su radio viejo y rezó sin mover los labios. FIR, avance preciso. Arco vio al piraña tirado boca arriba, respiración agitada, manos temblorosas buscando un arma que ya no tenía. «Lo aseguramos ahora», dijo en voz baja. «Pero el monstruo sigue activo», respondió un operador. «Por eso mismo. Aceleren». 4 elementos avanzaron en formación cerrada. 2 cubrían la zona del monstruo.
Los otros se acercaban al piraña. La táctica era simple: minimizar exposición, mientras mantenían presión lateral. El sicario, que había bajado tambaleándose del monstruo, se levantó de repente, disparando a quemarropa. Las balas pasaron a centímetros de la cabeza de un operador. Bravo respondió con precisión quirúrgica. 2 disparos. Silencio inmediato. Arco se arrodilló junto al piraña. «Quieto. Ya no tienes para dónde correr». El operador regional del CSV intentó hablar. Solo salió un jadeo seco. Alfa lo aseguró con técnica limpia, sin violencia innecesaria, y lo arrastró hacia una zona más protegida. Reorganización del convoy. El resto del convoy empezó a mover sus monstruos para formar un muro de protección. Los motores gruñían. Las llantas patinaban en la mezcla de lodo, ceniza y partes del helicóptero. Algunos sicarios abandonaban posiciones, huyendo hacia la maleza. Otros se atrincheraban dentro de las camionetas. Arco observó la línea completa. «Están rompiendo formación. Si avanzamos ahora, se parte en 2. Delta confirmó movimiento lateral del convoy. Bravo detectó una brecha abierta hacia el norte, posible intención de fuga. La FIR tenía que decidir si consolidaba al detenido o presionaba al convoy antes de que lograra dispersarse. Arco miró hacia donde se retiraban las sombras. Si los dejamos ir, se reagruparán en la siguiente loma. Tomó una decisión rápida. Cliffhanger. Alfa, Bravo, Delta, preparen avance total. Vamos por el núcleo del convoy. Antes de que terminara la frase, una nueva ráfaga de la .50 iluminó los árboles y un proyectil impactó a menos de 1 metro del tirador FIR. El convoy aún no estaba roto. La noche todavía no estaba definida. La ráfaga de la .50 volvió a romper el aire. Las ramas volaron en pedazos, cayendo sobre Alfa como lluvia seca. Uno de los operadores rodó detrás de un tronco ancho y levantó el pulgar. Ileso. Arco cerró el puño con fuerza, concentrado, sin permitir que la adrenalina le quemara la calma. «Mantengan línea. El convoy ya no avanza parejo», dijo por radio. La FIR se acomodó en una formación más amplia, presionando desde 2 flancos. La caída de los helicópteros y la captura del piraña habían generado un hueco emocional en el CSB. Algunos sicarios corrían, otros gritaban claves sin sentido, y los monstruos trataban de reorganizarse sin coordinación. El tirador revisó el térmico. «Tengo 3 motores moviéndose hacia la brecha norte. Parece intento de fuga». Arco respiró hondo. «Delta, córtales el paso. Bravo, sostengan fuego. Alfa, conmigo». CSB. Fuga desordenada. Los 3 vehículos que intentaban escapar eran una mezcla improvisada. Una trocona cargada de hombres armados, un monstruo con blindaje defectuoso y una camioneta logística que rezumaba combustible. Los motores sonaban distintos, asfixiados por el lodo y las pendientes. La camioneta logística derrapó primero, estrellándose contra un montículo de tierra. 5 hombres bajaron disparando hacia cualquier dirección. 2 de ellos corrieron hacia la maleza. Los otros 3 se quedaron intentando levantar cajas de munición que ya no tendrían tiempo de usar. Delta, escondidos entre los troncos, disparó en ráfagas controladas que obligaron al grupo a tirarse al suelo. El convoy empezaba a quebrarse de verdad. El monstruo con blindaje defectuoso intentó rodear la zona, pero la parte frontal, hecha con láminas recicladas, comenzó a desprenderse. El conductor forzó el motor, dejando un rastro de humo negro. La torreta giró, pero no tenía ángulo para cubrir a los otros. En el artillado de la .50, los sicarios gritaban claves internas. «Conejo 4, avanza! Retaguardia, cubran!». Pero las voces se traslapaban sin liderazgo. El CSV ya no se movía como una unidad. Se movía como partes sueltas. FIR. Presión constante. Arco sabía que esa fractura era el momento más delicado. Cuando un convoy pierde estructura, los disparos se vuelven impredecibles. Los sicarios desesperados tienden a tirar en 360 grados, buscando cualquier silueta. Por eso ordenó mantener la distancia media, ni muy cerca para evitar fuego ciego, ni tan lejos para que escaparan. «Bravo, marquen al monstruo que intenta girar». «Listo, lo tengo». Un operador de Bravo disparó 3 veces a las llantas reforzadas. Las placas improvisadas resistieron 2 impactos, pero el tercero entró por un hueco que los propios sicarios habían soldado mal. El vehículo se ladeó,
hundiéndose en el lodo hasta casi tocar el chasis. Adentro se escucharon insultos y golpes metálicos. El motor rugió, pero no avanzó ni un centímetro. Alfa aprovechó ese bloqueo y avanzó 10 metros más, refugiándose detrás de un tronco viejo. Desde ahí se veía el núcleo del convoy, 2 monstruos todavía operativos y el artillado principal, que seguía cubriendo con la .50, aunque cada vez con menos precisión. Arco levantó la mano. Siguiente fase: dividirlos. El corredor norte se cierra. Delta avanzó a lo largo de una línea de matorrales densos, usando la vegetación como cortina. Los motores del convoy sonaban más lejos, como si parte de los sicarios hubieran decidido retroceder hacia una elevación cercana. Eso era típico del CSB. Cuando perdían helicópteros, buscaban control visual desde la loma más cercana. Pero no esta vez. Un dron FIR se elevó apenas por encima del nivel de los árboles y confirmó lo que Arco intuía. Tenemos 2 troconas subiendo por un sendero estrecho. Parecen querer abrir nueva ruta, reportó Delta. Arco respondió: no hay nuevas rutas esta noche. Escalada. Bravo abrió fuego hacia la pendiente, no para neutralizar, sino para hacerlos frenar y perder impulso. Los motores de las troconas chillaron al quedar sin tracción. Los sicarios bajaron corriendo, resbalándose en la tierra húmeda. Uno de ellos rodó varios metros hasta estrellarse contra una roca. Se incorporó cojeando y disparó hacia la oscuridad. Alfa respondió con un disparo único que lo obligó a tirarse de nuevo al suelo. Arco vio la oportunidad de partir al convoy en 2 sectores. Sector A: el núcleo con los monstruos aún intactos. Sector B: los rezagados intentando huir por el norte. Ambos frentes no podían sostenerse a la vez. Dividimos fuego. Delta: cierren pinza. Bravo: mantengan presión baja. Alfa: aseguramos la grieta del núcleo. La noche se inclinaba a favor de la FIR, pero aún faltaba lo más complicado: acercarse a los monstruos sin sacrificar cobertura. Cliffhanger. Justo cuando Alfa se posicionó entre 2 troncos para avanzar hacia el monstruo inmovilizado, un sonido inesperado emergió del núcleo del convoy: el motor de un 4º helicóptero, algo que no estaba en los reportes. Un zumbido grave, irregular, como si alguien estuviera intentando arrancar una aeronave oculta entre los vehículos blindados. Arco detuvo todo el movimiento. Ese sonido no debería existir. El CSV tenía otro as bajo la manga. El sonido era inconfundible. Un motor aéreo intentando agarrar revoluciones. No era tan potente como los otros 3 helicópteros destruidos, pero vibraba lo suficiente para hacer temblar la lámina de uno de los monstruos cercanos. Arco apretó los dientes. Confirmación visual ya. El tirador levantó la mira térmica entre las ramas. No veo fuselaje, pero tengo un punto de calor elevándose detrás del monstruo central. ¿Distancia? 35 metros, tal vez 40. El CSV nunca había mostrado más de 3 aeronaves artesanales en un convoy. Si había un 4º, significaba que alguien lo mantenía oculto para transporte específico, o para evacuar un mando más alto del que esperaban. El ruido ganó intensidad. Las hélices, todavía lentas, movían el polvo en espirales pequeñas alrededor de la zona. Los sicarios gritaban: ¡cubran el aire! ¡Que no se acerquen! Pero el movimiento era torpe. El caos los estaba comiendo vivos. FIR: ajuste de estrategia. Arco ordenó: Alfa, frenen avance. Delta, suban dron 10 metros más. Bravo, mantengan la .50 ocupada. El dron subió con un zumbido suave, describiendo un arco sobre los árboles. En la pantalla del operador apareció una imagen temblorosa, bañada por el brillo de los incendios de los helicópteros caídos. Entre 2 monstruos, tapado con lonas quemadas y pedazos de metal soldado a la prisa, apareció un armazón extraño. Un helicóptero más pequeño, mitad ultraligero, mitad artefacto extraño, con un motor adaptado de vehículo industrial. «Lo confirmo», dijo Delta. «Color y silueta no coinciden con nada previo del CSV». Arco sabía bien qué significaba eso. Ese aparato estaba reservado para alguien que no debía aparecer en un reporte. «Prioridad absoluta», murmuró. «CSV, defensa, a ciegas». Los sicarios, conscientes de que el helicóptero necesitaba tiempo para levantarse, comenzaron a disparar hacia la vegetación sin control. Las balas pegaban en troncos,
reventaban hojas y levantaban nubes de tierra. Cada ráfaga sonaba más nerviosa que la anterior. Uno de los monstruos intentó maniobrar para cubrir el punto de despegue, pero el conductor, ciego por el humo y la pendiente, chocó contra una piedra enorme. El golpe dejó el vehículo de lado, bloqueando parcialmente el camino del helicóptero oculto. ¡Muévelo! ¡Muévelo!, gritaban, pero era imposible. En medio de ese caos, un sicario más joven, probablemente halcón ascendido a la fuerza, comenzó a correr hacia el aparato, cargando una caja de municiones. No llegó. Una ráfaga de Bravo lo obligó a tirarse, soltando la caja que rodó hasta perderse entre el lodo. «Fear, cierre del corredor». Arco habló con tono seco. «No disparen al fuselaje. Queremos saber quién va arriba. Apunten a motor y tren». Alfa avanzó en cuña hacia un grupo de troncos quemados. El aire estaba tan cargado de humo que cada respiración quemaba la garganta. A 20 metros podían escuchar el motor del helicóptero pequeño intentando estabilizarse. El sonido oscilaba, subía, bajaba, como si el piloto fuera alguien sin entrenamiento real. El tirador tomó posición. «Tengo línea, parcial, pero la tengo». Arco respondió. «Cuando golpee el motor, Delta entrará por la derecha. Alfa cubrirá». De pronto, entre los ruidos del motor y la .50, se escuchó algo inesperado. Una voz adentro del helicóptero, ronca, agitada, mandando órdenes. «Arco, hay comunicación interna. No parece ser Piraña. Entonces es alguien más. Mantengan apuntes». El rotor aceleró. Las hojas del helicóptero comenzaron a cortar el humo en líneas claras. Disparo decisivo. «Tirador, ahora». El primer impacto rebotó en un tubo metálico. El segundo perforó la carcasa. El tercero hizo que el motor cambiara de tono, de un bramido inestable a un quejido áspero, como si hubiera tragado metal. El helicóptero empezó a tambalear. Los sicarios gritaron algo ininteligible. La estructura se inclinó hacia el lado izquierdo. La lona que lo cubría se levantó por completo, dejando ver la silueta del piloto y una figura sentada atrás. Arco murmuró: «Ahí está. Quien sea. Está intentando escapar». Cliffhanger. Justo cuando Alfa se preparaba para tomar impulso y cerrar la distancia, el helicóptero herido hizo algo que nadie esperaba. Se elevó de golpe, ganando casi 2 metros en un salto brusco. Un movimiento imposible para un motor dañado. Arco abrió los ojos, incrédulo. ¿Quién demonios está pilotando eso? La respuesta estaba a segundos de revelarse. El helicóptero subió esos 2 metros como si un resorte lo hubiera empujado desde abajo. El motor gritó, vibrando con un ritmo suicida, pero aún así, la aeronave logró mantenerse en el aire. Las hélices levantaron una nube densa de ceniza, lodo y brasas que golpeó a Alfa en la cara, cegándolos por un instante. Arco no se movió. «Mantengan posiciones. No corran detrás. Todavía no». El dron mostró la imagen más clara hasta ese momento. El piloto no llevaba casco, apenas un audífono suelto. Movimientos cortos, rápidos, precisos. «Ese no es un piloto improvisado», murmuró Delta. «Ese tipo ya voló antes. Y mucho». Detrás de él, una figura encorvada sostenía algo parecido a un maletín grande. No coincidía con nada reportado. «¿Explosivos? ¿Comunicación? ¿Documentos?», preguntó un operador. Arco respondió sin voltear. «No especulen. Solo bloqueen salida». El helicóptero, aunque herido, intentó avanzar hacia una brecha que subía a una loma baja llena de árboles de aguacate. El CSB sabía que si lograban ganar altura, podrían desaparecer entre los cerros en cuestión de segundos. La FIR no podía permitirlo. CSB. Cobertura final. Los sicarios se reagruparon alrededor de los 2 monstruos que quedaban operativos. A pesar del desorden general, entendieron que la prioridad había cambiado. Mantener el cielo despejado para la fuga del helicóptero oculto. Los artilleros empezaron a disparar hacia las sombras, al azar. El objetivo ya no era golpear a la FIR, era obligarla a bajar la cabeza el tiempo suficiente para que la aeronave encontrara un hueco y escapara. Las balas redondearon las piedras volcánicas. Las hojas saltaron en todas direcciones. El humo se arremolinó contra la luz temblorosa de los incendios. Uno de los vehículos logísticos intentó avanzar para abrir un corredor, pero la transmisión falló y quedó tirado a medio camino.
Los sicarios que iban dentro bajaron corriendo, algunos cayendo de rodillas, otros disparando hacia nada. El CSV estaba apostando lo último que tenía. FIR. Ataque medido. Arco marcó 3 puntos de fuego, cortos y precisos. Delta. Oblígalo a moverse hacia la izquierda. Alfa. Corten la línea de ascenso. Bravo. Supriman la torreta. Bravo abrió con una ráfaga controlada que pegó contra la torreta del monstruo principal, desviando la puntería del artillero. Esa distracción permitió que Alfa emergiera desde 2 troncos quemados, ganando visibilidad del helicóptero. El tirador reformó ángulo. Tengo motor, pero está cubierto por la hélice. Entonces apunta al tren, respondió Arco. Muy poca ventana. Va a ser suficiente. A 20 metros, 2 operadores avanzaron cuerpo a tierra, posicionándose debajo de un árbol caído. Desde ahí apuntaron hacia el punto donde el helicóptero trataba de nivelarse sobre la pendiente. El motor volvió a quejarse. El piloto forzó palanca. La aeronave subió otros 40 centímetros. Solo necesitaba 3 metros más para ganar los árboles. Disparo a destiempo. El tirador exhaló lento. El impacto llegó, pero en el instante equivocado, justo cuando el helicóptero hacía un giro brusco para evitar el fuego de Delta. La bala pegó en la base del fuselaje y rebotó en ángulo extraño, perdiéndose hacia las ramas. ¡Falló!, gritó un operador. Arco no contestó. El helicóptero, con el poco impulso que tenía, avanzó 1 metro más, suficiente para que el tren delantero rozara la pendiente. No cayó, se deslizó. El piloto compensó con una habilidad que no tenía lógica para una aeronave casera. Delta forcejeó con el dron para mantenerlo en visual. Está ganando tracción. Arco, si pasa esos árboles lo perdemos. Lo sé. Arco miró el entorno en un barrido rápido. Fuego al fondo. Sombras moviéndose. El convoy roto pero aún respirando. Los operadores respirando por la boca para no tragar humo. La ventana se cerraba. Cliffhanger. Arco tomó una decisión que nunca aparecía en los manuales. Alfa, Bravo, Delta. Preparen un tiro simultáneo al rotor. 3 equipos, 3 ángulos, 3 segundos. Los operadores se quedaron en silencio, procesando la orden. No era un movimiento común. No era un movimiento seguro. El helicóptero empezaba a girar hacia la loma. El piloto aceleró. Las hojas de la hélice brillaron apenas con el reflejo del fuego. Arco levantó la mano. A mi señal. La FIR apuntó. La sierra contuvo el aliento. El helicóptero estaba a punto de meterse en la línea de árboles. El rotor, herido pero terco, seguía cortando el aire con golpes irregulares. Si avanzaba 3 metros más, la vegetación lo absorbería y la FIR perdería visual. El convoy, aunque fracturado, disparaba con la poca coordinación que le quedaba para darle cobertura. Arco mantuvo la mano levantada. El humo de los helicópteros caídos se mezclaba con la neblina baja, dando al terreno un tono gris espeso. La visibilidad caía por segundos. 3. Alfa ajustó miras. Bravo se abrió 1 metro para evitar interferencia. Delta apagó el dron para no delatar posición. 2. El rotor aceleró. El piloto inclinó la aeronave hacia la pendiente. 1. Arco bajó la mano. FIR. Fuego cruzado controlado. 3 disparos salieron casi al mismo tiempo. El primero, de Bravo, pegó en el borde del rotor, astillando una de las palas metálicas. La vibración cambió de tono, como un aullido mecánico. El segundo, de Alfa, impactó la unión del tren delantero con la estructura, provocando un movimiento brusco hacia abajo. El tercero, de Delta, se coló entre hojas y troncos, chocando con una parte expuesta del motor. El helicóptero perdió equilibrio. El piloto intentó compensar, levantando la nariz demasiado rápido. El aparato subió 30 centímetros más, y luego cayó en una curva extraña, como si alguien hubiera cortado uno de los cables internos. Está bajando, anunció Delta. Pero el descenso no fue directo. La aeronave se mantuvo flotando, apenas controlada, en un ángulo riesgoso, buscando un punto donde posar sin volcarse. Los sicarios gritaron: «¡Sigan cubriendo! Ya casi sube a la loma». Pero no iba a subir. El motor escupió una nube de humo azul. El fuselaje vibró con un golpeteo seco. El helicóptero comenzó a derrapar hacia la ladera. CSV. Confusión y fuego ciego.
Los hombres del convoy vieron lo que pasaba y se descontrolaron. Uno de los artilleros de la TUN-50 descargó una ráfaga completa hacia donde creía que estaba la FIR, pero la torreta estaba mal alineada y las balas chocaron contra el costado de un monstruo, perforando su propia placa. Un sicario bajó corriendo por la pendiente para intentar engancharse al helicóptero, pero resbaló y rodó varios metros, desapareciendo en el humo. El resto del CSV no sabía si avanzar o retroceder. La caída de ese cuarto helicóptero, del que ni siquiera conocían existencia hasta minutos antes, había golpeado más fuerte que las pérdidas anteriores. ¡Retírense a la brecha! ¡No! ¡Cubran el lado izquierdo! ¡El mando está adentro, idiotas! Las voces eran puro caos. El convoy se fragmentó en 3 grupos distintos, cada uno tirando hacia una dirección diferente. La disciplina del CSV había muerto. FIR, aproximación final. Arco observó la trayectoria del helicóptero. Va a caer. Ahí, entre esas piedras. Bravo, muévanse. El aparato se bamboleó hacia la zona donde la tierra formaba un pequeño escalón natural. La FIR sabía que, si el helicóptero tocaba suelo en ese punto, quedaría a mitad expuesto, mitad cubierto. Un punto perfecto para un cierre táctico. Pero también un punto donde podrían surgir sicarios en emboscada. Bravo se adelantó primero, usando troncos caídos como cobertura. Alfa avanzó en diagonal. Delta se quedó en altura, controlando el ángulo. El helicóptero golpeó el suelo con un impacto seco. La hélice chocó contra una roca, rebotó y salió volando hacia un costado. El motor escupió humo. El fuselaje vibró un segundo más y se detuvo. Un silencio pesado cubrió la zona. Solo el chisporroteo de metal caliente llenaba el aire. Arco movió la mano hacia adelante. Visual interna. Ya. El tirador ajustó térmica. Tengo 2 firmas. Una casi inmóvil, la otra moviéndose despacio. ¿Armas visibles? No lo distingo. Mucho humo. Arco frunció el ceño. Prepárense para contacto directo. Cliffhanger. Justo cuando Alfa dio el primer paso hacia el helicóptero caído, se escuchó algo que ninguno esperaba. Una voz desde adentro, hablando en clave que no pertenecía al CSV. Una clave desconocida. Una voz que no coincidía con Piraña, ni con ningún operador del convoy. Arco se congeló un instante. ¿Quién demonios está ahí dentro? La respuesta estaba a un solo movimiento de distancia. La palabra llegó apenas audible, quebrada por el humo, pero clara en su ritmo. Una clave que no correspondía al CSV. Un código corto, de 2 sílabas, con entonación militarizada. Arco levantó el puño, deteniendo a Alfa en seco. Esa voz no es de ellos, murmuró Delta desde su posición en altura. ¿Es de quién, entonces?, preguntó uno de Alfa. Arco no respondió. Había cosas que no se decían en medio del cerco. Había códigos que solo ciertos grupos conocían. El helicóptero caído seguía echando humo espeso. Entre las rocas, el fuselaje vibraba débilmente. Las 2 firmas térmicas continuaban ahí. Una inmóvil, la otra moviéndose como si buscara algo dentro de la cabina. Bravo se acercó unos metros más, pegado a un tronco carbonizado. «Arco, escucho movimiento metálico. Podría estar armándose». «No disparen hasta confirmar», ordenó Arco. El silencio era tan denso que hasta el ruido de la tierra desmoronándose parecía fuerte. CSV. Último impulso. Más arriba en la brecha, los restos del convoy trataban de reagruparse. 2 monstruos aún operativos avanzaban lento, cubiertos de lodo y humo. Uno de ellos arrastraba una placa desprendida que raspaba contra el suelo, como un machete gigantesco. Los sicarios gritaban órdenes caóticas. «¡Bajen a los de la loma! ¡Cubran la caída! ¡Saquen al que está adentro!». Parecían haber entendido que alguien importante, alguien que ellos tampoco conocían, estaba dentro de ese cuarto helicóptero, pero no sabían si rescatarlo o evitar que cayera en manos de la FIR. Un artillado trató de colocarse en elevación para apoyar, pero el operador, vendado y ciego por el humo, disparaba fuera de ritmo. Varias balas rebotaron contra un tronco y cayeron en un ángulo absurdo, provocando una lluvia de tierra sobre su propio monstruo. La moral estaba rota. FIR. Desplazamiento silencioso. Arco señaló a Alfa. Avancen en línea quebrada. No entren directo.
Los operadores se movieron entre piedras volcánicas, usando sombras negras proyectadas por los incendios. La respiración se escuchaba fuerte dentro de las máscaras. Cada paso se calculaba para no pisar ramas. Delta transmitió desde altura. Tengo visual al segundo grupo del convoy. Están bajando, pero vienen dispersos. Ignóralos. Punto principal es la aeronave. Bravo tomó posición a la izquierda del helicóptero. El humo se tragaba la luz. La térmica era lo único que permitía distinguir las figuras. El que se mueve está manipulando algo. Tengo destellos. Arco tensó la mandíbula. ¿Es un arma? No lo sé. Parece un objeto rectangular. El maletín. El que habían visto en el dron. El que nadie sabía qué contenía. Contacto. Arco avanzó con Alfa hasta quedar a unos 12 metros. El ruido del motor moribundo seguía retumbando en el fuselaje. De pronto, la voz desconocida volvió a hablar. Ahora más fuerte, más clara, más cerca. 3 minutos, 3 minutos. Arco sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. Esa frase no sonaba a clave criminal. Sonaba a cuenta atrás. ¿Están escuchando eso?, preguntó Delta. Sí, dijo Arco. Y no me gusta nada. El operador dentro del helicóptero movió algo. Un clic metálico, un golpe seco. El fuselaje vibró como si hubiera sido pateado desde adentro. Alfa apuntó. Bravo respiró profundo. Delta aseguró el ángulo. La voz volvió a sonar. 3 minutos. Iniciar. Protocolo. Arco abrió los ojos con una mezcla de incredulidad y alarma inmediata. Se están preparando para activar algo. Acerquen posiciones. CSB. Reacción brusca. Desde la brecha, uno de los monstruos aceleró sin previo aviso, intentando atravesar la zona entre rocas para llegar al helicóptero. El conductor gritaba algo inentendible, pero la orden era clara: impedir que la FIR tocara esa aeronave. El motor rugió tan fuerte que tapó el sonido del fuego y las balas. El blindado ganó velocidad. Lodo y piedras volaron hacia los operadores. Cliffhanger Arco gritó: «¡Alfa, fuera del eje ya!». Pero no había tiempo. La sombra del monstruo se proyectó sobre el terreno, directo hacia la posición donde Alfa estaba a punto de entrar. Y dentro del helicóptero, la voz desconocida repitió por tercera vez: 3 minutos. La cuenta regresiva había comenzado, y nadie sabía hacia qué. El monstruo venía bajando la pendiente como un bloque de acero sin frenos. La tierra volaba en líneas diagonales. Alfa alcanzó a lanzarse detrás de 2 piedras volcánicas, justo antes de que el vehículo pasara arrasando la maleza y golpeando un tronco que se astilló como vidrio seco. Arco rodó hacia un costado para mantener visual del helicóptero caído. Delta. Bloquea avance del blindado. Sin ángulo, Arco. Está rebotando entre rocas. Entonces esperen a que pierda tracción. El convoy, incluso roto, seguía siendo peligroso. El monstruo chocó contra una zanja, levantó el eje delantero y quedó suspendido por un segundo. En ese instante, el operador de Bravo aprovechó. 3 detonaciones secas, dirigidas a la llanta reforzada. El impacto no penetró por completo, pero bastó para romper el equilibrio. El monstruo cayó de lado y quedó atascado en una mezcla de lodo y piedras. Dentro se escucharon gritos, metal chocando, un arma cayendo al suelo. Pero Arco no miraba al blindado, miraba el helicóptero. La voz desconocida volvió a hablar. Ahora sin interferencia, ahora nítida. 2 minutos con 40. Activar bloqueo. Alfa intercambió miradas rápidas. Arco, ¿bloqueo de qué? No sé, pero no vamos a esperar a averiguarlo. El humo era tan denso que parecía una cortina viva. El fuselaje vibraba como si adentro hubiese movimiento brusco. El térmico mostraba la firma caliente inclinándose, como si la figura intentara ponerse de pie o manipular algo en el piso del helicóptero. CSV. Último intento de cobertura. Los sicarios restantes del CSV, al ver al blindado volcado, hicieron lo único que sabían hacer cuando perdían el control: tirar al aire, al suelo, a las sombras, a cualquier lugar que pudiera retrasar a la FIR. Las balas rebotaban en ángulos impredecibles. Las ramas saltaban como si alguien las arrancara de golpe. El humo hacía imposible saber de dónde venía cada disparo. Un sicario, cubierto de lodo, corrió hacia el helicóptero con un arma corta. Bravo lo vio. Un solo disparo lo bajó antes de que llegara a 10 metros.
Otro se escondió detrás de una camioneta volcada y lanzó un grito desesperado. «¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No activen nada!». Esa frase congeló por un momento incluso al CSV cercano. Era la primera señal de que ni ellos sabían qué protocolo se estaba poniendo en marcha. FIR. Acercamiento a bajo perfil. Arco levantó la mano. Alfa, conmigo. Bravo. Cubran izquierda. Delta, estabilicen flanco alto. Los operadores se movieron en diagonal, usando piedras negras como escudo. El humo entraba por las máscaras, quemando la garganta. Cada silueta podía ser un sicario o un pedazo de fuselaje. La zona se había convertido en un laberinto de sombras. A menos de 8 metros del helicóptero, la voz volvió a escucharse, ronca, acelerada, como si la persona estuviera herida o perdiendo aire. 2 minutos. Bloquear señal. Evacuar paquete. Arco cerró la mano con fuerza. Evacuar paquete no era lenguaje criminal. Sonaba a operación técnica. Sonaba a alguien entrenado. Arco. ¿Quién demonios está ahí?, preguntó Delta. Enfóquense. Primer paso. Abrir cabina. Las bisagras laterales estaban deformadas. Alfa intentó forzarlas con un espacio mínimo entre el metal y la roca. El helicóptero hizo un ruido profundo, como un gemido mecánico. La voz adentro se agitó. Restaurar energía. 30%. 30%. ¿Energía de qué? ¿Sistema interno? ¿Dispositivo? Arco no dejaba de observar el maletín, apenas visible entre el humo. Una figura lo sostenía con ambas manos, pegándolo al pecho como si fuera más importante que su propia vida. CSB. Límites roto. A lo lejos, uno de los monstruos encendió motor. No para avanzar, para detonar distracción. Un rugido atronador retumbó en toda la brecha. Los sicarios restantes gritaron al unísono. La PIN 50 volvió a soltar fuego ciego. El aire se volvió insoportable. Cliffhanger Alpha logró meter una barra entre el marco y la puerta del helicóptero. Un crujido, un golpe seco. La puerta cedió 10 centímetros. En ese momento, la voz desconocida gritó desde adentro, ya sin pausas. ¡Un minuto! Arco retrocedió medio paso instintivamente. El protocolo, lo que fuera, estaba a segundos de activarse, y nadie sabía si abrir esa cabina iba a detenerlo o acelerarlo. La puerta del helicóptero se había abierto apenas 10 centímetros, pero fue suficiente para que el humo caliente escapara con un silbido áspero. El interior vibraba como si algo golpeara las paredes desde adentro, no con fuerza, sino con urgencia. Arco levantó la mano. No rompan más. Mantengan línea. Esperamos lectura. El tirador colocó térmica sobre el hueco. Una figura hincada, sosteniendo el maletín. La segunda firma está casi sin moverse. ¿Armas? No visual. Del interior surgió la voz desconocida por cuarta vez. 50 segundos. Iniciar transferencia. Transferencia. La palabra rebotó dentro de la cabeza de Arco como un golpe seco. Bravo. Silencio de radio. Delta, corten emisiones. Nadie transmita. Todas las luces IR se apagaron en un instante. El terreno quedó sumergido en una oscuridad casi total, apenas interrumpida por las brasas de los helicópteros incendiados y los fogonazos secos de los disparos sueltos del CSB. CSB. Ataque a la desesperada. Al ver que la FIR se acercaba al helicóptero, los sicarios que quedaban arremetieron con una furia improvisada. 3 de ellos se lanzaron cuesta abajo desde una pequeña loma, disparando mientras caían. No era táctica. Era miedo puro, envuelto en plomo. Bravo respondió con calma. 3 detonaciones controladas. 2 cuerpos rodaron hasta chocar con un tronco. El tercero se escondió detrás de una piedra y siguió disparando desde ahí. Uno de los monstruos, el que aún funcionaba, trató de cubrir la retirada de los pocos hombres que quedaban. Aceleró, moviéndose apenas unos metros. La torreta giró hacia Arco, buscando silueta. Un operador de Delta, desde elevación, disparó a la base de la torreta. El artillero se agachó de golpe, abandonando posición. El monstruo quedó sin capacidad ofensiva real. El CSB estaba exhausto, sin helicópteros, sin coordinación, sin mando, pero aún podían matar a alguien justo antes del cierre. FIR, línea de contención. Arco respiró hondo, intentando leer la situación interna del helicóptero. El espacio entre la puerta y el fuselaje permitía ver apenas un fragmento de la cabina.
Metal retorcido, cables sueltos, brasas pequeñas quemando el piso. «Necesitamos ver las manos del operador», dijo Arco. «Si la transferencia es un detonador, estamos encima del radio», respondió un operador. «No sabemos si es detonador», replicó Arco. Pero su tono decía lo contrario. La voz volvió a hablar, ahora más débil, como si la persona estuviera perdiendo fuerza. 40 segundos. Limpiar canal. Alfa intercambió miradas rápidas. Delta se acomodó en un ángulo nuevo. Bravo cortó el fuego restante del CSB, obligándolos a mantenerse quietos en las sombras. «Arco, ¿intervenimos ya?» «No todavía. Abrir de golpe podría activar lo que están protegiendo». La tensión se volvió casi física. Cada segundo pesaba. Aproximación. Ultralenta. A 8 metros del helicóptero, Alfa se movió en pasos lentos, exactos, como si el suelo fuera una trampa. El humo se arremolinaba alrededor de las piernas. El olor a combustible fresco seguía filtrándose desde la parte trasera del fuselaje. Uno de los operadores presionó la puerta otros 2 centímetros. El interior dejó ver parte del brazo del ocupante. Estaba cubierto de sangre seca, y aún así, no soltaba el maletín. Arco intentó proyectar la voz hacia la cabina sin gritar. «Suelta el objeto. Nadie va a disparar». La respuesta fue casi instantánea. «No, no puedo». Un susurro quebrado. Una respiración como si alguien tuviera el pecho comprimido. «Delta. ¿Visual del rostro?» «Negativo. Mucho humo». El CSV, viendo que la FIR estaba completamente centrada en el helicóptero, intentó una maniobra final. 2 sicarios se deslizaron detrás de un talud de tierra, buscando acercarse por el ángulo ciego. Bravo los detectó. Movimiento a la izquierda. Arco apretó la mandíbula. «Neutralicen». 2 disparos. Silencio. Voz plus, cuenta regresiva. El interior del helicóptero vibró otra vez, esta vez más fuerte. Y la voz, jadeando, lanzó una frase que atravesó el humo como un cuchillo. 30 segundos. Si no, se bloquea. Todo. Arco se tensó. No era amenaza, era advertencia. «Arco, ¿qué significa bloquear todo?», preguntó un operador de Alfa. «No lo sé», respondió él, «pero no vamos a permitirlo». Cliffhanger. Arco levantó la mano, respiró hondo, y dijo la orden que nadie esperaba tan pronto. «Alfa, prepárense para apertura total. Si ese maletín activa algo, será ahora». Un crujido salió del fuselaje. La puerta cedió 5 centímetros más, y la voz, con el último aliento, susurró. 20 segundos. La sierra entera pareció detenerse. La puerta vibraba como si algo dentro del helicóptero la empujara desde ambos lados. El humo salía a pulsos. La voz quebrada repetía su conteo con una precisión que no coincidía con un criminal común. Arco levantó 3 dedos. «Alfa, a mi ritmo. Bravo, cobertura izquierda. Delta, cierren arriba». Los operadores se movieron en suave arco, rodeando el fuselaje. Cada paso parecía retumbar en la tierra mojada. Cada respiración se escuchaba demasiado fuerte. Un operador de Alfa murmuró: «Si activan algo electrónico, estamos encima». Arco respondió sin voltear: «Por eso hay que sacarlo antes». El humo se abrió un instante y dejó ver la silueta interna. Un hombre hincado, inclinado hacia adelante, sujetando el maletín contra su pecho, y detrás, otra figura apoyada contra el panel roto, inmóvil, probablemente inconsciente. El maletín era rectangular, negro, con bordes metálicos. Parecía equipo de comunicaciones, o algo peor. CSV. Últimas sombras. A unos 30 metros, quedaban apenas 5 sicarios funcionales, atrincherados detrás de un monstruo volcado. No sabían qué ocurría dentro del helicóptero, pero sí entendían una cosa. Si la FIR lo abría antes de tiempo, se acabaría cualquier margen para huir o negociar. Dispararon una ráfaga dispersa, sin precisión. Bravo respondió con fuego controlado. El intercambio fue corto, casi ritual. 2 detonaciones, 2 silencios. Uno de los sicarios gritó: «¡Déjenlo salir! ¡Déjenlo salir!». Pero nadie sabía si hablaba del piloto, del paquete o de otro operador oculto. El convoy ya no intentaba luchar, intentaba sobrevivir. FIR, apertura forzada. 10 segundos, murmuró Arco. Delta tensó la posición.
Alfa apoyó la barra de palanca contra la bisagra rota. La voz adentro volvió a hablar, ronca, casi sin aire. Sistemas. Bloqueando. 19%. Arco tragó saliva. Ese no era lenguaje delictivo. Era lenguaje técnico. Demasiado técnico para un operador de campo. Bravo. Silencio, ordenó. Delta, no disparen pase lo que pase si la puerta se abre de golpe. El operador de Alfa empujó con fuerza. La bisagra crujió seco. El panel cedió 8 centímetros más. Por ese hueco entró un rayo de luz anaranjado. Y dentro, por primera vez, vieron un fragmento claro del rostro del hombre hincado. Rostro joven, sucio, con un auricular militar colgando del cuello. No correspondía a ninguna ficha del CSB conocida. Arco, ese no es cartel, dijo un operador. Arco no contestó. Sabía que la conclusión era obvia. Ese sujeto pertenecía a algo más grande. Cuenta regresiva acelerada. La voz volvió, esta vez con una urgencia que erizaba la piel. 15 segundos. Sin enlace. Sin enlace. El hombre intentó acomodar el maletín. Las manos le temblaban. Un cable colgaba de la parte inferior, chisporroteando al contacto con el metal caliente. ¡Detente!, gritó Arco hacia la cabina. Pero el sujeto no podía detenerse. Estaba intentando terminar algo. Algo que, por la forma en que respiraba, sabía que no iba a lograr. Uno de los operadores de Alfa dijo: Arco, si ese maletín es un módulo, podría estar intentando destruir información. O activarla. Respondió Arco en voz baja. La puerta se abrió otros 5 centímetros. El humo retrocedió un instante y reveló algo que ninguno esperaba. La figura inconsciente no era un sicario. Llevaba un chaleco táctico con placa arrancada y un parche térmico quemado que parecía haber sido retirado a la fuerza. Arco frunció el ceño. «Eso es equipo de comunicación avanzado», murmuró. «Punto de no retorno». El sujeto hincado levantó la cabeza. No miró a los operadores. Miró el cielo, como quien sabe que está a punto de quedarse sin tiempo. Luego habló con un hilo de voz. Si se abre, se borra todo. Arco lo escuchó claro. Demasiado claro. 12 segundos. Delta apretó la mira. Bravo contuvo la respiración. Alfa tensó cada músculo del brazo para el último palanqueo. El helicóptero vibró otra vez. Esta vez desde la base, como si algo dentro hiciera contacto eléctrico irregular. El suelo mismo pareció contener el aire. Cliffhanger. Arco finalmente dio la orden que había evitado durante toda la noche. Alfa. Apertura total. A la cuenta de 3. Los operadores se inclinaron hacia adelante. La barra tocó metal calentado. El fuselaje crujió como un hueso viejo. 11. 10. El protocolo, fuera lo que fuera, estaba a punto de activarse. La madrugada tembló. El conteo llegó a 9. Luego a 8. Y antes de que la voz dijera 7, Alfa forzó la palanca con todo el peso del cuerpo. La puerta cedió. Un chorro de humo caliente salió como un suspiro viejo. El hombre hincado perdió fuerza y cayó hacia un costado, todavía abrazando el maletín, como si soltarlo significara algo peor que morir ahí mismo. Arco entró primero, sin pensarlo. El interior del helicóptero era un desastre. Cables arrancados, paneles colgando, brasas pequeñas pegadas al piso metálico. La segunda figura, el hombre inconsciente, respiraba débilmente, con la cara cubierta de hollín. La voz ya no habló. El conteo simplemente paró. Alfa bajó al sujeto hincado con un movimiento controlado. El maletín seguía activo, una luz parpadeando en un ritmo irregular. «Aíslen el módulo», dijo Arco. Los operadores colocaron una manta térmica encima. Cortaron 2 cables y aseguraron el equipo sin activar nada. Afuera, el fuego del fuselaje empezó a morir lentamente. El CSB, al ver que la FIR había tomado control total del helicóptero, dejó de disparar. Los sicarios se tiraron detrás de piedras, otros dejaron caer las armas y se quedaron quietos, como si la noche misma les hubiera quitado la fuerza. El monstruo volcado dejó de rugir. Solo quedaba el sonido débil del metal enfriándose. El cerco final. Cuando Delta descendió de la elevación, la luz del amanecer empezaba a empujar la oscuridad. No era un amanecer limpio. Era uno gris, espeso, con humo flotando sobre los cultivos.
Bravo aseguró la zona donde quedaban los últimos movimientos del convoy. No hubo resistencia real. Los que podían correr ya habían huido entre brechas. Los que quedaban tirados ya no tenían fuerzas para pelear. En una casa cercana, doña Carmina abrió la puerta con miedo. El gallo del vecino cantó tarde, como si también hubiera pasado la noche escondido. Un perro ladró sin convicción, cansado. La sierra, por primera vez en horas, se quedó quieta. Recolección. Los monstruos fueron marcados, uno por uno. 10 vehículos asegurados. 3 helicópteros destruidos. El cuarto, inutilizado. Cajas de munición, radios encriptados, chalecos artesanales, armas largas. Todo quedó registrado en frío, sin comentarios, sin exageraciones. El hombre inconsciente del helicóptero fue evacuado sin emitir palabra. El sujeto del maletín, el de la voz, apretó la mandíbula mientras lo subían a la camilla. No dijo quién era. No dijo para quién trabajaba. Solo murmuró algo que Alfa anotó sin opinar. No era para ellos. Nadie preguntó más. En noches así, las respuestas casi nunca llegan. Después del fuego, los pobladores salieron despacio, mirando el campo ennegrecido, los restos de los helicópteros todavía humeando, los vehículos volcados que parecían animales muertos. Algunos tomaron fotos desde lejos. Otros preguntaron si podían pasar para ver si sus animales estaban bien. Arco caminó entre las sombras largas que dejaba la madrugada. La operación había durado 5 horas, pero dejaba un eco que iba a quedarse entre los cerros por semanas. La violencia no era nueva para ellos. Lo nuevo era la sensación, ligera, frágil pero real, de que el Estado había entrado esa noche y no se había retirado corriendo, que por un momento, breve pero contundente, la sierra pertenecía a la gente, no al convoy. Loop al inicio. La madrugada que había empezado con sensores térmicos detectando sombras imposibles, ahora terminaba con los helicópteros convertidos en esqueletos de metal y los motores blindados apagados para siempre. La misma selva baja que a la 1000 estaba dormida, ahora tenía cicatrices negras. Y sin embargo, había silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio después del cansancio, cuando todo lo que podía pasar, ya pasó. Cierre Arco miró por última vez el campo. El humo subía lento, como si no quisiera despertar a nadie. Las unidades iniciaron repliegue. La sierra quedó atrás, pero el eco de esa noche se quedó pegado, como polvo fino. México tiene noches largas, pero esa madrugada, en Uruapan, el fuego dijo lo suyo, y la gente sobrevivió un día más. CTA. Si te gustó esta reconstrucción táctica, deja tu comentario, tu like y suscríbete para seguir explorando, sin filtros, las historias que marcan esta tierra. La sierra sigue hablando. Y nosotros también. Fin de la serie.